Impuestos. ¿Qué son los impuestos? ¿Cómo los pago? ¿Para qué sirven? Los impuestos generalmente son un tema confuso, un tema que no siempre terminamos de entender. Hay tantas opciones para pagar impuestos, tantos regímenes, que luego nos hacemos bola entre tantos impuestos. El día de hoy, en su programa, vamos a hablar de qué son los impuestos, algunos regímenes de tributación, y por ahí les tenemos una sorpresita también con base en la NOM 035. Mi nombre es Pablo Gutiérrez y este es su programa, El ABC del Empresario. El ABC del Empresario. Buenas tardes, los saluda Pablo Gutiérrez en su programa El ABC del Empresario. El día de hoy tengo el gusto de tener dos maravillosos invitados. Nos acompaña la licenciada Laura Mariana Sánchez, especialista en Derecho Laboral, y por supuesto el maestro Jorge Luis Martínez Hernández, especialista en Derecho Fiscal. Y hoy estaremos hablando de qué son los impuestos, cómo se pagan los impuestos y qué obligaciones hay alrededor de todos estos temas tributarios que generalmente son tan escabrosos para las personas, ¿sí? Comenzamos, estimado Jorge, platícanos primero las damas, hay que ser caballeroso, por favor, regáñame en ese caso. Empezamos contigo, Laura, platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria. Bueno, como notarán por mi acento, vengo de otro país, vengo de Argentina. Muy notorio, por cierto. Sí, yo lo sé. Allá estudié Derecho. Cuando vine acá a México me especialicé en lo que es Derecho Laboral. Comencé mi trayectoria en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Córdoba y después a trabajar en un despacho privado de abogados que nos especializamos pura y exclusivamente al Derecho Laboral, a lo que es asesoría desde el punto de vista empresarial. Perfecto. ¿Sí? Nos dedicamos no solo a la parte de litigio, sino también a todo lo que es la parte preventiva y asesorar y guiar a las empresas desde la contratación del personal y con todas las cuestiones que puedan llegar a surgir a lo largo de la relación. Que eso es algo muy importante, ¿no? La parte preventiva. Sí, Siempre estamos acostumbrados a decir, no, ya vino el problema, ya me demandaron. ¿Y cuánto pudo haberse evitado si desde el principio hubiéramos atendido el tema preventivo? Sobre todo un manejo correcto. Sobre todo un manejo correcto, y precisamente traigo un tema sobre eso que vamos a platicar más adelante. Mi estimado Jorge, platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria. Gracias, Pablo. Pues mira, como comentabas, maestro en Derecho Fiscal y actualmente como síndico de los contribuyentes para la Cámara Nacional de Comercio. Entonces estamos para atender cualquier situación que los contribuyentes tengan, afiliados o no afiliados. Recepcionamos todos los casos en la Cámara, obviamente les damos la atención de manera oportuna, además de que ahora estamos sentando bases para atención en el Servicio de Administración Tributaria y lo mismo con el Seguro Social, y tenemos relación directa con el tema de Prodecom para atender casos puntuales que los contribuyentes tengan en su caso, o bien si son afiliados o no afiliados, bueno, la Cámara Nacional de Comercio tiene las puertas abiertas para atenderlos de forma general, ¿no? Perfecto. ¿Tienen algún problema en materia fiscal? ¿No saben si están pagando bien o no? Ya saben a quién podemos acudir. A mi estimado Jorge Luis, lo conozco desde hace varios, compañero personal de la universidad, y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, aquí tenemos a los especialistas que más al ratito nos darán sus números de contacto. Para entrar en materia, Laura, ¿puedes platicarnos un poquito qué son los impuestos? De términos muy sencillos, recordemos, la audiencia que nos escucha no son contadores, no son abogados necesariamente, entonces, ¿puedes platicarnos qué son los impuestos? Bueno, obviamente no es materia mía, no soy fiscalista, pero desde el punto de vista legal los impuestos son... ¿Pagas impuestos? Sí, claro, como todos. Lamentablemente. Si te en el bolsillo sabes qué son los impuestos. Así es. Principalmente son retenciones que nos efectúa el gobierno, ya sea directas, digamos, sobre lo que son nuestros ingresos, o indirectas sobre determinados consumos, que van a depender de determinadas situaciones, pero principalmente sí, son retenciones. De lo que tendría que venir a nuestro bolsillo hay determinadas cuestiones que nos van a retener, o bien sobre lo que se va a consumir, determinadas cuestiones que se tienen que agregar. Al final no llega completo el pago, ¿no? El Estado se queda con una parte. Así es. Mi estimado Jorge, para ti, ¿qué son los impuestos? ¿Cómo podrías definirlos? Claro.
Mira, más que nada, Pablo, la definición de impuestos, yo creo que nos iremos al origen de dónde provienen los impuestos. La realidad es que muchas veces nos preguntamos, oye, ¿por qué tengo la obligación de pagar impuestos? ¿O por qué debo de contribuir al pago de los impuestos? ¿No? La realidad es que desde la Constitución como tal, en el artículo 31, nos marca que debemos de contribuir al gasto público, ¿no? Y ya de ahí deriva todo el tema de las leyes, de ISR, de IVA, sus reglamentos. Entonces, de ahí es como que el origen de los impuestos. ¿Y qué es el impuesto? Es una contribución. Es una contribución que los contribuyentes, ya sea personas físicas o personas morales, estamos obligados a pagar. O sea, estamos obligados a pagar. Me detengo tantito en esa parte, ¿no? Dices que está en la Constitución. Sí. Luego, entonces, pagar impuestos es una obligación constitucional. Es correcto. Está en la Constitución, ok. ¿Y es una obligación que tenemos todos los mexicanos? Debería ser es una obligación para todos los mexicanos, ya sea personas físicas o personas morales, y dependiendo de la naturaleza, como tal del registro que tengamos, va a derivar el concepto de impuesto que pagaríamos. Perfecto, al rato nos vamos a detener un poquito más en estos temas. Claro. Seguimos avanzando mientras, pero más adelante vamos a abordar también que es una persona física, que es una persona moral, que son términos que utilizó, y por supuesto platicar también al grandes rasgos un poquito más de los impuestos, ¿no? Pero deteniéndonos en este punto, iniciando el programa, ¿pueden platicarnos cuáles son los principales impuestos que tenemos aquí en México? ¿Sí? Sí. Bueno, según lo que yo entiendo, tenemos obviamente el IVA, ¿sí? El ISR y el IEPS. No sé si acá... Así es, son los principales. ¿En Argentina tienen impuestos similares? Sí. Digo, aprovechando. El dato cultural. Aprovechando. Sí, así es. También tenemos lo que es el impuesto sobre la renta y el famoso IVA, ¿sí? Que inclusive se llaman igual y el IVA es más considerable. En Argentina es el 21%. El 21%. Exactamente, así es, Aquí así es. ¿Todavía lo tenemos al 16? Todavía estamos mejor acá, Todavía. Sí. por el momento. Así es. Ok. Jorge, ¿nos puedes platicar un poquito más de los impuestos? Ya dijimos ISR, que es impuesto sobre la renta, Ajá. IVA, que es el impuesto al valor agregado, Así es, y el IEPS, ¿no? impuesto sobre producción y servicios, ¿no? Sobre producción y servicios. ¿Puedes platicarnos un poquito más de cada uno de ellos? Claro. El ISR, que es el impuesto sobre la renta, bueno, aquí va a depender mucho, lo que comentábamos es de qué tipo de persona o contribuyente estamos hablando, ¿no? Ya sea una persona física o una persona moral. Entonces, en general, varía mucho el tema de los cálculos para los impuestos. Para las personas físicas obviamente estamos hablando que se maneja a través de tablas, para personas morales ya sea a través de un coeficiente de utilidad muy general o un porcentaje, ¿no? Que es la forma de cálculo general de los impuestos, ¿no? En sí, para el tema del IVA, ya lo habíamos comentado, que es la del 16%. Ahorita traemos con reformas fiscales un tema ahí del 6% más para la retención de la subordinación, ¿no? Tercerías, administración de personal. Entonces es un caso muy particular para este año, que es el del 6%, y adicional al tema de IEPS, que es otra retención dependiendo la naturaleza del producto que esté sujeto para la base de ese es todo un temazo que se han traído ahorita. Iniciamos el año con eso, ¿no? Con la confusión del tema de la retención del 6% y de si se debe retener, no se debe retener. Laura, ¿cuál es tu opinión sobre la opinión del 6%? Sí, nosotros en ese sentido, le comentaba antes a Jorge, nos dedicamos obviamente a asesorar a empresas y la realidad es que estamos viendo un fenómeno en donde se le da mucha importancia a lo mediático, ¿no? Cada cosa que se difunde en forma masiva en los medios genera mucha alarma en todo el sector empresarial. Y aparte los medios como lo difunden, porque luego no son cuidadosos y ponen títulos a veces rimbombantes, ¿no? Totalmente. Lo cierto es con el tema de la subcontratación, ya desde fines del año pasado se ha estado haciendo muchos anuncios que han tenido en alerta todo el sector empresarial y desde hace unos cuantos días con el 6% en el sentido de si les aplica o no los aplica. Lo platicamos. Subcontratación, perdón que te interrumpa, Sí. ¿Subcontratación es lo mismo que conocemos como outsourcing? No, no necesariamente. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, lo que es una subcontratación como tal es cuando con personal propio, digamos, y con lo que es elementos propios, ¿sí?, se brinda servicios en favor de otra empresa a fin de, digamos, aportar un carácter especializado a la actividad propia que ya se hace dentro de un centro de trabajo. Okay. Estamos hablando, por ejemplo, el típico ejemplo de una empresa que se dedica quizás a la elaboración de bebidas,
pero necesita subcontratar personal para que cumpla las funciones de vigilancia dentro de la empresa. Que es bastante común, ¿no? Es bastante común que se subcontraten empresas de vigilancia porque como tal la que elabora bebidas pues no se dedica a eso, no es su objeto principal y necesita subcontratar a ese personal a través de otra empresa que Eso que tú le asigne llamarías subcontratación. Exactamente. ¿Y outsourcing qué sería? Pues outsourcing son las empresas que realmente tienen, digamos, al personal de una empresa dado de alta en otra empresa que es la que cumple finalmente sus obligaciones en materia laboral. Okay. ¿Sí? Entonces la retención estaría aplicando para quienes hagan subcontratación. Bueno. No directamente, la verdad es que no, ahorita con esta reforma nos deja mucho margen como tal, sí. para que no nada más es el tema de subcontratación, sino aquí el tema es la subordinación o a disposición de quién estoy poniendo el personal. Que sería la clave, ¿no? La palabra. Más que nada, bueno, según lo que yo tengo entendido es con qué elementos, ¿no? También se brinda la prestación de servicios. Sí, claro. Si se brinda con elementos propios de la empresa en la que los trabajadores están brindando el servicio, se tiene que aplicar esa retención del 6%. Aquí lo importante, Pablo, por ejemplo, es hacer como énfasis, ¿no? Inicialmente la reforma surge con el tema de subcontratación, después de esto se va generalizando, y para concluir al final ya es como que traemos el tema de que no nada más aplica a la subcontratación, sino también a todas aquellas empresas que ponen personal a disposición, pero no necesariamente tiene que ser un outsourcing o una empresa de contratación de personal. Entonces esto aplica en general a diferentes servicios que sí hay que analizar de forma muy detallada para no caer en inconsistencias y puede hacer que estemos reteniendo cuando no se deba, ¿no? Yo creo que es un tema que da bastante todavía discusión. Y ahorita que están hablando de estos temas de outsourcing y de cuestiones laborales, se me viene a la mente la NOM 035, ¿no? La famosa NOM 035 que nos trae ciertas obligaciones en materia laboral. Precisamente hoy un colega muy estimado publicó en sus redes sociales que ya están llegando revisiones e invitaciones en materia de la NOM 035 y me gustaría saber, me parece, o estoy casi seguro, que traes algún curso o algún tema en el que nos puedes platicar de estos temas. ¿Puedes hablarnos de qué traes ahí? Sí, toda esta idea comenzó precisamente por la inquietud que vemos en todas las empresas a raíz de los cambios que ha habido a nivel laboral. Obviamente como parte de esta nueva política y este gobierno ha habido muchos cambios en muchos aspectos, pero desde el punto de vista laboral creo que es una de las principales cuestiones y los puntos sensibles que se han tocado. Ya desde el año pasado, con todo lo que fue la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, hemos visto mucha presión y mucha hincapié en la situación laboral de México. La realidad es que todos estos cambios que se han venido desde lo que fue la reforma de la ley en mayo del año pasado y distintas normas que han surgido a raíz de ello, creo que obedece a una necesidad de mejorar las condiciones laborales que se tienen en México y aumentar la competitividad en ese sentido. ¿Hubo una reforma el año pasado? Hubo una reforma en el mes de mayo. Principalmente la reforma lo que modifica es el sistema de los juicios individuales de trabajo. Van a desaparecer las juntas locales de conciliación y arbitraje y ahora todo eso que estaba en manos de la Secretaría de Trabajo y en consecuencia del Poder Ejecutivo va a estar en manos del Poder Judicial. Se van a generar tribunales laborales y más que nada la modificación en el aspecto de los juicios individuales es a fin de acelerar un poco estos trámites. Hoy en día hay juicios laborales que pueden durar más de 5 años, 6 años, ¿sí? Lo cual obviamente no responde a la inmediatez que se necesitaría. ¿Vas a estar impartiendo un curso sobre ello? Sí, sobre ello y también principalmente lo que se modifican son los juicios individuales y todo lo que es en materia colectiva, ¿sí? Libertad sindical por parte de los trabajadores, ha habido muchos abusos en ese sentido. Hoy en día la mayoría de las empresas, yo creo que más del 80% de las empresas lo que tienen son sindicatos de protección, que son aquellos sindicatos de los cuales los trabajadores ni están enterados que pertenecen. Los famosos sindicatos blancos. Los sindicatos blancos, exactamente. Y toda esta reforma va en función a darle un papel fundamental al trabajador en estos aspectos y a que pueda elegir, digamos, lo que son sus sindicatos, sus contratos colectivos. La NOM 35 principalmente surge a fin de evaluar las condiciones laborales en las que está un trabajador y
ahora sí que llevarla a lo más alto en ese sentido, para que no haya abusos, ni maltratos, ni excesos de jornadas laborales y demás. Sin embargo, la realidad, únicamente para terminar, muchos empresarios lo asociaron con el estrés laboral y tener que pagarle a un psicólogo al trabajador. La NOM 35 no es eso, de hecho es una herramienta que se puede utilizar para alinearse a toda esta nueva cultura laboral en México, y el curso va apuntado a eso. Ok, ¿dónde podemos ver el curso, horarios, días, precios? Claro que sí. Para información, les voy a pedir que se comuniquen al 55-6630-6462 con nosotros para poder brindarles información. El curso se va a dar el día 25 de febrero acá en la ciudad de Veracruz. Ok, ¿cómo se llama la organización? El despacho es Hostos Pacheco Abogados, y vamos a estar dando un curso de un día completo en donde se van a ver temas desde lo que es contratación, terminación de relaciones laborales, contratos colectivos de trabajo, sindicatos, inspecciones, NOM 35 y el famoso completo. Tema de la subcontratación que hoy en día bastante completo. Está bastante, exactamente, está bastante en boca de todos y con mucha inquietud. Bueno, totalmente recomendado, ¿no? Sobre todo por esos temas de la retención, subcontratación y toda la reforma que viene muy fuerte. Queridos empresarios, amigos, colegas, no pueden dejar de pasar esta oportunidad. Y bueno, ahí tienen el curso que se va a llevar a cabo. Cualquier información también aquí en la Cámara estamos para apoyarlos. Y bueno, les reitero, es muy importante que le den su debida consideración a estos temas, sobre todo que pues el día de hoy me avisan, ¿no?, que ya la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está empezando ya a vigilar estos temas, y de ahí se van a venir multas y se van a venir toda una serie de problemáticas que bien podríamos evitar. Vámonos a corte, soy Pablo Gutiérrez, este es su programa El ABC del Empresario. El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Cos, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz. Somos la segunda Cámara de Comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. ¿Necesitas ayuda para contratar personal capacitado y apto para tu empresa? No te preocupes. Canaco tiene la solución para ti. Afíliate y obtén como beneficio el apoyo en encontrar al equipo de trabajo que tú necesitas. Coffee Brothers, somos brothers. Un lugar muy diferente, un espacio cordial de café y alimentos y postres deliciosos. Todo es hecho en casa, con amor, originalidad y frescura. Tenemos algo para todos. Ven con tus brothers o tu mejor amigo. Aceptamos mascotas. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados solo de 9 a.m. a 2 p.m. Estamos en la esquina de Isabel la Católica, 519 y Bernal Díaz del Castillo. Coffee Brothers, somos brothers. Afíliate a Canaco y obtén como beneficio programas de apoyo a empresas con equipo tecnológico y más. Buenas tardes, bienvenidos al segundo bloque de su programa El ABC del Empresario. Los saluda Pablo Gutiérrez y continuamos hablando de estos temas tan importantes de cuestiones tributarias y también de cuestiones de seguridad social, que por ahí abordamos un poquito. Y bueno, Jorge, platícanos, que hace rato nos decías que los impuestos se pagan dependiendo de si eres persona física o persona moral, ¿no? ¿Qué rayos es una persona física? Ok, personas físicas somos todos. La verdad es que es todo ente. Es como yo soy persona física. Todos somos personas todos físicas. Los que somos de carnita y hueso, ¿no? Es correcto, ¿no? Ya después la asociación de dos personas físicas puede constituirse en una persona moral. ¿Qué es una persona moral entonces? Ok, una persona moral es una sociedad.
estamos hablando que se refiere a sociedades, ¿no? Y es como tal el título que el Servicio de Administración al momento de la constitución o al momento de nuestros registros nos van otorgando, ¿no? Entonces normalmente cuando escuchamos, voy a darme de alta como asalariado, entonces somos personas físicas que tenemos como tal una actividad en particular, en este caso sería asalariados, pueden ser honorarios, asimilados a salarios, dependiendo, ¿no? Y de ahí vamos partiendo. Si dos personas físicas se unen para hacer una sociedad, entonces buscamos un registro como tal de manera de sociedad. Ahí ya implica temas legales, hay que hacer algunas constituciones de sociedades y actualmente, bueno, la autoridad también ya nos permite no recurrir al tema de un acta constitutiva, ¿no? Ya tenemos sociedades simplificadas que no dejan de ser sociedades, solo que, como su nombre lo dice, son de forma simplificada. Nos regresamos un poquito porque se nos acelera, Jorge. A ver, stop. A ver. Regresamos. Personas físicas, entonces somos los monitos de carne y hueso. Claro, ¿no? así es. Tenemos a las personas morales, me Sí. decías, es cuando dos o más personas físicas, cuando nosotros nos juntamos y hacemos una sociedad, ¿no? Es correcto. Si yo quiero poner un negocio con mi compadre y me asocio y yo, oye, compadre, vamos a hacer una empresa, eso sería una persona moral. Se constituiría una persona moral. Se constituirá una persona moral que generalmente voy con el notario y ahí la constituyo, ¿no? Es correcto. Nos hablaste de una persona moral simplificada. Así es. Esa sería también una persona moral, ¿correcto? Es correcto. ¿Qué diferencia tiene esa persona moral con el resto de las personas morales? Ok, como su nombre lo dice, se refiere a simplificada ya que no requiere como tal un acta constitutiva, sino que se puede generar el registro a través del mismo portal del Servicio de Administración Tributaria, que son las facilidades que está otorgando como tal hoy por hoy la administración, ¿no? Y en general el único requisito sería para esta sociedad simplificada, que no deja de ser una persona moral, que sus ingresos no excedan de 5 millones al año. ¿Estas sociedades simplificadas tienen que ser varios socios o puede ser uno solo? Y no tiene límite de socios. No tiene límite. Ok, Así perfecto. Entonces ahí tenemos todas esas opciones de tributación. Así La es. parte que rescato del no tiene límite de socios, pues es el hecho de que puede ser un solo socio, una sola persona. No, sí te requiere que sea, al ser sociedad, 2 integrantes, mínimo 2 integrantes. Ok. Jorge, ¿de qué manera pagan sus impuestos las personas físicas? Ok, ahí va a depender mucho el pago de los impuestos dependiendo de la actividad, Pablo, en general. Dependería mucho, por ejemplo, puede ser asalariado, entonces ahí normalmente no corresponde a la persona física hacer el cálculo del impuesto, corresponde al tema de los patrones generar el cálculo del impuesto, enterar si el trabajador manifiesta que no tiene más de 2 patrones. La persona física tiene varias opciones para tributar. Sí, ¿Sí? es correcto. Más o menos, ¿cuántas opciones? Estamos hablando tiene? que son 5 opciones, alrededor de 5 opciones. Ok. Entonces podría ser de servicios, honorarios, asimilados a salarios o actividad empresarial. O sea, tiene varias opciones, Varias ¿no? opciones, así Si es. tú eres monito de carne y hueso, persona física, y obviamente tienes actividades, puedes incurrir en varios regímenes que ya nos explicaba Jorge, y tienes varias opciones, ¿no? Yo creo que el más común es sueldos y salarios, ¿no? Es correcto. Que es sí. para los que somos asalariados, ¿no? Los que trabajamos en una empresa percibimos un sueldo, y los que somos asalariados somos este régimen de sueldos y salarios. Que en el en el régimen de sueldos y salarios, ¿quién paga los impuestos? Ok. ¿Los pago yo? Digo, porque yo sé que los que son empleados no van a la ventanilla del SAT y pagan, o a la ventanilla bancaria, ¿no? ¿Quiénes pagan los impuestos de los asalariados? Bien, en este caso son los patrones quienes están obligados a realizar la retención del ISR de salarios a los trabajadores. Salvo y están también obligados actualmente ya no a la presentación de una declaración, ya que ahora todo es electrónico, a través de los timbres de las nóminas se genera se genera la retención de forma automática. La obligación directa corresponde al patrón. Solo y si el trabajador llegara a manifestar que tiene 2 patrones, es cuando la obligación de la declaración de los impuestos le queda directo del lado del trabajador y ya obtiene la obligación de presentar de forma independiente su declaración. Es decir, entonces, yo soy asalariado, no me preocupo de nada, mi patrón me retiene, mi patrón es el que paga, él me presenta las declaraciones, a menos que Tenga 2 patrones. tenga 2 patrones. Es Si correcto. tengo 2 patrones, entonces, ¿quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que presentar la declaración? El trabajador. El trabajador, pero solamente la declaración anual, ¿no? Es correcto. Las retenciones y eso, todo eso se hace cargo el patrón. patrón. Entonces es como que el régimen más sencillo, yo creo, en donde estamos la mayoría de los mexicanos, y no pasa absolutamente nada, el patrón se encarga casi de todo, salvo que tengamos 2 patrones, ¿no? Así es. Aquí la única obligación, Pablo, sería que el trabajador debe estar pendiente de recibir sus timbrados o sus XML de los recibos de nómina que esté percibiendo, ¿no?
porque son la base que le van a ayudar para revisar que su declaración Para anual... público no especializado, ¿a qué te refieres con timbrados, XML? Ok. Normalmente cuando se generan las nóminas, los patrones tienen la obligación de generar un timbrado, es decir, una factura de ese recibo de nómina. Ese recibo de O sea, nómina... los famosos recibos de nómina, ¿no? Que siempre hemos tenido, que Sí. siempre nos daban el recibito, ahí firmabas, ahora son electrónicos, Son ¿no? electrónicos. Ahora son digitales Así y es. se hacen a través del Servicio de Administración Tributaria. Es Entonces, correcto. es el SAT quien nos genera la famosa factura o el comprobante, pero que ya no es papelito, ahora es digital. Es digital. Y nosotros le llamamos, se le puso de nombre CFDI, Así es. que significa comprobante fiscal digital por internet. Por internet. Entonces estaríamos hablando de lo que llamamos en el argot CFDI de nómina, que significa el comprobante digital expedido por el SAT, que obedece a la cuestión de la nómina, ¿no? Que Es expedimos cuando surge la nómina. Así es. Entonces, el trabajador tiene que fijarse que su patrón le expide esa factura. Es correcto. Esa factura le expide el patrón. Le expide el patrón, El trabajador no toca ahí nada. no toca nada, sin embargo es responsable de vigilar que esté recepcionando sus comprobantes. Y que tenga su recibito donde se le está pagando, ¿no? Así es. Ya no va a venir firmado de puño y letra necesariamente, pero pues ya va a tener su recibito. ¿Para qué necesitamos ese recibito? Más que para la validación como tal de los ingresos que se perciben. Es obligación del patrón como tal poner a disposición los FDIs de timbre de nóminas. Si yo no tengo mis recibos timbrados, vaya, si no tengo mis recibos digitales que me expidió el patrón con autorización del SAT, entonces, ¿qué puede pasar? O sea, puedo yo, por ejemplo, viene la famosa anual y me toca saldo a favor. Y resulta que presento mi declaración, pero mi patrón nunca timbró los comprobantes. ¿Pudiera tener algún problema? Ahí en ese caso como tal, bueno, problemas para dos situaciones. El tema del patrón, que tiene la obligación como tal de realizar el timbre de la nómina, que en ese caso, si no la realiza dentro del tiempo que marca la ley, que en este caso estamos hablando, dependiendo del número de trabajadores que se tenga, se van estipulando de 2, 4, 6, dependiendo del número de trabajadores, los días hábiles para poder realizar los timbres. ¿Qué pasa si el patrón no timbra los recibos de nómina de los trabajadores? En este caso, el costo de nómina es un no deducible, podría decir el patrón. Pero bueno, ahí me Sí. estás platicando por el patrón. Yo como trabajador, yo como simple mortal, simple trabajador, resulta que voy a pedir mi declaración, presento mi declaración, según yo tengo saldo a favor, pero resulta que mi patrón nunca expidió estos timbres. ¿Me puede pasar algo como que no me den mi saldo a favor o alguna situación así? De hecho, la realidad es que no procede una devolución de saldo a favor, ya que la autoridad como tal no tiene conocimiento. Porque O sea, no me van a devolver. No te van a devolver. De plano. Así es. Bueno, entonces, ojo, ¿no? Tomar nota todo el que Sí. nos escucha. Si son simples mortales como su servidor, bueno, pues tienen que vigilar que su patrón les expida los comprobantes fiscales, porque si no se los expide, al ratito van a querer pedir las famosas devoluciones y no van a tener el derecho, ¿no? Y como patrón, ya como empresario, ¿qué pasa si no expido estos comprobantes? Ok, en este caso, pues obviamente el costo que tenemos de nómina sería un no deducible para el patrón, ¿no? O sea, no se puede deducir ese no costo. deducible, o sea, Es no lo podría restar, considerar un gasto para efectos del impuesto sobre la Así renta, es. ¿no? En este sentido, recordemos un poquito, y lo explicará también, lo corroborará Jorge, recuerden que el impuesto sobre la renta es un impuesto que sigue una fórmula muy sencillita, ¿no? Que es ingreso menos gasto igual a utilidad o ganancia. Y yo pago el impuesto sobre la ganancia que tengo, ¿sí? Sin embargo, estos gastos no son cualquier gasto, ¿no? Yo no puedo agarrar los pañales del niño y decir, le compré un Max Steel o no sé qué ande de moda, mi pequeño pony a mi hijo, y decir, es un gasto deducible. No se Claro, puede, ¿no? sí, no. Tienen que ser gastos que sean estrictamente indispensables para la operación, ¿no? que sean estrictamente indispensables para la operación, Así ¿no? es. Entonces, cualquier gasto no entraría, tendrían que estar los gastos que la ley permite, que es a lo que llamamos deducible, ¿no? Los gastos que la ley permite restar de mis ingresos Así es. y que hacen que yo pague consecuentemente menos impuestos sobre la renta, porque si tengo más gastos, tengo ingresos y gastos, mi fórmula, mi ganancia, mi utilidad se va a ver diezmada y voy a pagar menos, ¿no? Es correcto. Entonces, Sí. hablando de ISR, si las nóminas no están timbradas, Es no deducible. no deducible, no las puedo. Así es. O sea que si yo gano 100 y pago 100 de nóminas, pero no expedí recibo, fiscalmente, ¿cuánto tuve de ingresos? Tu 100% de los... Mi 100%, ¿no? Entonces, ¿de dónde voy a sacar para pagarlos, no? Entonces, también ojo con eso, quienes son patrones,
tener mucho cuidado de tener el comprobante fiscal digital por internet, Claro. el famoso CFDI de nómina, de expedirlo para poder hacer deducible la nómina. Eso por cuanto a sueldos y salarios. ¿Qué otro régimen tienen las personas físicas que nos pudieras comentar? Ok, el tema de honorarios, que son el tema de... Honorarios, su servidor también, abogado, licenciado en Derecho, facturas de honorarios como persona física. ¿A esos Así es. te refieres? Exactamente. ¿Quiénes Eso- más que hay en la figura de honorarios? Aparte, Doctores, pensé en abogados. abogados, los médicos, algunos maestros también tributan el tema de honorarios. Entonces, para el tema es muy amplio. ¿Contadores? Contadores, siempre y cuando no estés amparado en una razón social, una SC. Ajá, si no tienes una persona moral, una que es lo persona que moral. es una sociedad, que estás tú solito como personita de carne y hueso, Exacto, puedes expedir un recibo de honorarios. puedes que eran los famosos recibos de honorarios que siempre les hemos llamado, ¿no? Así es. Recibos que antes los hacíamos en papelito y todo, y ahorita ya van a venir también, son también digitales. ¿No? Es correcto. ¿Qué tiene de particular el régimen de honorarios? El tema de las retenciones, la verdad es que hay que retener por ahí el ISR y el IVA como tal, adicional al IVA normal del 16%, ¿no? ¿A qué te refieres, estimado, cuando hablas de retención? Ok. Nos dices, es que hay que retener. Y Retenerle. hemos escuchado la retención del 6%, hay que retener. ¿A qué nos referimos con retener? Ok, en este caso particular del tema de honorarios, las personas morales están obligadas a retenerle a las personas físicas el 10% de ISR, que es lo que normalmente ya no estamos hablando de un 30%. O sea, si sino una que- persona moral le paga a una persona física, Así es, la persona moral debe de retener. quedarse con una parte y no Es- le paga completo. Es correcto. Ok. Entonces, lo mismo aplica para el IVA y en general, restando todos esos conceptos, la diferencia o el monto restante sería el monto a pagarle por concepto de honorarios a la persona que esté prestando el servicio. O sea, si una persona moral, entonces, concluyo, si una persona moral le paga a una persona física por cada actividades de honorarios, debe de retenerle. Así es, Así es, debe de retenerle. es correcto. ¿Cuánto debe de retenerle? En este caso, para ISR, 10%, adicional al 16% del servicio del IVA, más la tercera parte del IVA, ¿no? Que estamos hablando de un 10.667 más o menos, ¿no? Entonces, también, si tienen personas morales y le están pagando a personas físicas, pues ojo con la retención. Sí. Y si son personas físicas que les va a pagar una persona moral, bueno, también tener Deben de- cuidado con formularle la retención y dejar muy claro ese tema, ¿no? Porque luego pasa que ya que me retienen recibo menos dinero del que esperaba, entonces Bueno, eso es muy ténganlo. importante, Sí, sí, por eso es tenerlo- muy importante que lo tenerlo vamos a presente. platicar más adelante. Y bueno, continuamos en un momento. Pablo Gutiérrez lo saluda desde su programa El ABC del Empresario, hablando de cómo pago los impuestos. ¿Tienes algún tipo de problema en trámites en alguna instancia gubernamental o privada? Acércate a Canaco, nosotros te asesoramos y gestionamos trámites para tu negocio ante SAT, Infonavit, IMSS, Profeco y más. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos ¿Cómo vivimos? y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, Debemos estar abiertos. Y responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque tu puerta, le debes decir: pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. Pregúntame. ¿No cuentas con un espacio de trabajo para potencializar tu negocio? No te preocupes, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Veracruz te ofrece diferentes oficinas según tus necesidades, con soluciones flexibles que se adaptan a tu negocio. Así, podrás ubicarte estratégicamente, evitando gastos excesivos y formalidades. Contacta al centro que cubra tus necesidades. Centro Empresarial Canaco. Comunícate al 989-0270, extensión 112. Canaco, Veracruz, tu enlace con el mundo empresarial. ¿Quieres rentar algún espacio para tus reuniones de trabajo, fiestas o convenciones? Canaco tiene la solución. Contamos con servicio como coffee break, internet, estacionamiento y más. Afíliate y obtén un costo preferencial.
Buenas tardes, regresamos a su programa El ABC del Empresario. El día de hoy hablando de cómo pago mis impuestos. Y se nos une mi estimado, mi querido Alan Aguirre. Tuvo por ahí un percance, les ofrezco una disculpa. Pero llegó vivo, sano, sobrio. Con todas las características de lucidez, aquí estamos. Decimos los abogados vivo y viable. Vivo y viable, Llegó como vivo dice y la ley. viable. Así es. Gracias, Alan, por acompañarnos esta tarde, por estar aquí. Ya saben, uno de sus conductores favoritos. El último programa que llevó él fue precisamente hablando del pagaré, ¿no? Así y es. otras cuestiones. Los métodos de garantía. Métodos de garantía es un programa buenísimo, sobre todo si eres usurero, agiotista, te dedicas a los préstamos, no puedes dejar de ver ese programa, ¿no? Que está buenísimo. Así bueno, es. y retomando, estábamos hablando de los diferentes regímenes de personas físicas, nos hablabas ya de régimen de honorarios, hablábamos ya de sueldos y salarios, ¿no? Asalariados. Hay otro que también ahorita anda mucho, o sea, anda haciendo mucho bitote de arrendamiento. Sí, enseguida, nada más, ya, arrendamiento. Que anda el escándalo, ¿no? De, ya no voy a poder demandar si no tengo mi comprobante, ¿no? Y ahí Alan también nos podrá apoyar ahorita con ese tema, claro, ¿no? Pero, claro. A ver, en régimen de arrendamiento, ¿qué nos puedes platicar? Ok, como tal, el arrendamiento va enfocado cualquier bien inmueble que podamos arrendar, entonces es el objeto como tal de los que nos generaría el impuesto, ¿no? Partimos del mismo tema, que en este caso si es arrendamiento de persona física o persona moral, hablamos que hay retenciones por ahí, entonces hay que tener mucho cuidado, deben de estar timbrados dichos recibos, eso es importante y ahorita con la reforma queda lo que nos comentabas, ¿no? Aquí el tema importante es cómo demando que si no tengo un comprobante, si no tengo mi famoso CFDI, tampoco tengo forma de validar que efectivamente estoy obteniendo como tal un ingreso por arrendamiento, ¿no? O en este caso alguna deducción por dicho concepto. Ay, Alan, ¿qué está pasando? Cuéntanos un poquito tu experiencia de abogado. ¿Has llevado recientemente algún arrendamiento? Pues mira, el tema de los arrendamientos ¿O has es bien... escuchado en el juzgado algo que dicen, la de la mesa? No, es que el IC ya no le puedo llevar el juicio si no tiene CFDI. Cuéntanos, ¿cómo están viviendo ese tema? Mira, referente a ese tema, realmente lo cierto es que hasta ahora, de mi perspectiva, los juzgados no han cambiado mucho sus prácticas. No sé si será por costumbre o no sé realmente si qué trascendencia tengan en el tema fiscal. Lo cierto es que nacen otras obligaciones incluso de las leyes que norman el arrendamiento, que en este caso son normas civiles, y que, por ejemplo, hay una norma que hemos tocado mucho en este programa que hablábamos de las repercusiones derivadas de la extinción de dominio. Entonces, en ese tema, a pesar de que muchas veces los abogados por costumbre nos ceñimos solo a que, haciendo una cuestión previa, ya no en juzgado, ¿no? Sino antes de llegar a ese tema, hacemos un contrato de arrendamiento tratando de cumplir con las normas de carácter civil, pero no obstante esto, hay, como en el caso del tema de extinción de dominio, prácticamente la autoridad, por vía de la ley, nos obliga incluso a investigar a quién le estamos arrendando, ¿no? Es curioso que... Deberíamos hacer uno de arrendamiento, claro. ustedes dos. Uno de arrendamiento, ¿no? Porque está bueno. Claro, te arrojan la carga prácticamente de ser un investigador y de ser un coadyuvante con la autoridad, porque materialmente eso es, ¿no? Y de extinción de dominio. Claro, claro. Entonces, es un tema que como lo hemos platicado aquí y parece, bueno, somos muy reiterativos, se tiene que hacer mucho hincapié en la cuestión preventiva. Claro. Y ese es el problema. Claro, y es común que los que hacen arrendamiento, que tienen actividades de arrendamiento, luego no todos expiden factura, ¿no? Luego no la mayoría no lo hacen. No escuché. No escuché eso. La mayoría no lo hace. Escuché eso, espero que no se esté viendo nadie del SAT, ¿no? No, pero, no. Este programa no lo ve el SAT. Espero que de verdad todo lo vea el SAT, porque si no, ahí pueden preguntarle a él quiénes no pagan sus impuestos, ¿no? Entonces, la mayoría sí está haciendo omisa en su régimen de arrendamiento, claro. ¿no? Pero sí es importante que tenga el contrato, y no solo eso, digo, se los comparto, un caso que nos llegó alguna vez al despacho. Una persona había rentado un bien inmueble y cuando le hicieron su primer pago se decepcionó y dijo, ¿qué es esto? Es menos de lo que yo pensaba, ¿no? Claro. Y fue que no tomó en cuenta el tema de las retenciones y los impuestos. Cuando él pactó la renta, que eran, vamos a ponerle 30,000 pesos, ¿no? Por decir una cifra, la empresa que le contrató el inmueble dijo, bueno, son 30,000 pesos ya con impuestos y con todo. Y como él no sabía, por desconocimiento no negoció, y cuando le llegó su primer pago y le pidieron la factura, resulta que la empresa se lo toma así, el 30% ya con retenciones iba a todo, ¿no? Y al final recibió mucho menos de lo que él esperaba. Entonces,
también es importante que tengan cuidado con la cuestión tributaria, Claro. y sobre todo para demandar, ¿no? Cuando vayan a demandar, Así es, tener claro. cuidado y tener todas las herramientas. Entonces, ese es régimen de arrendamiento. Perdón, ¿Qué- Pablo, te interrumpo ahí un segundo. Ahí también es súper importante esta parte del tema, porque justo esta semana nos estamos reuniendo con unos abogados para revisar precisamente el tema de los contratos. Aquí lo que nos comentabas, Alan, es que también buscaban como tal que no se hicieran actos ilícitos, ¿no? Claro. Que esto no fuera, pero entonces en este caso la persona que está arrendando tiene que validar esa situación, ¿no? Así es. Aquí lo que nos sugerían es que dentro del mismo contrato de arrendamiento, y también es como comentarles al público, ¿no? Qué tan viable es que se ponga que independientemente de que vas a validar esa información, o más que nada el objeto como tal, o el fin que va a tener ese arrendamiento, es que se pusieran cláusulas particulares donde se exime como tal al arrendador de ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué tan viable podría ser eso? Los abogados nos comentaban que sí, pero no... Es viable, pero yo siempre he dicho que la eficacia de un contrato, la prueba de fuego de un contrato es cuando se somete a un proceso judicial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como abogados sabemos que existen diferentes tipos de cláusulas que pudieran darse dentro del contrato, pero al final del día yo considero, y es mi percepción, que ese tipo de cláusula no nos eximen de esa obligación, porque va más allá de eso, queda a una cuestión meramente nominativa, y si la norma te establece que es tu obligación de alguna manera hacer cerciorarte de esto, el hecho de deslindarte por escrito yo considero que no sería tan eficaz. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hablamos de un proceso especial. Esto es para protegerse de un proceso de extinción de dominio, que es algo muy distinto a cualquier controversia que versara sobre el contrato, es decir, una cuestión civil. Sí, sobre todo, Así perdón es. que te Sí, interrumpa, adelante, el adelante. tema de extinción de dominio, yo considero también que no, apoyando tu postura, Así es. por el hecho de que surge la necesidad de acreditar la buena fe, ¿no? Es Claro, uno de los ese es el elementos tema. que se va a tomar en Así es. consideración para ejercer la acción de extinción de dominio, y la buena fe implica que debemos acreditar por qué estuvimos impedidos para conocerlo. Así es. Y decir, es que en el contrato yo dije que yo no iba a saber, eso no es estar impedido, eso es hacerse la vista gorda, ¿no? Claro. Entonces, yo coincido con la opinión de Ana. Claro, ahora no está de más ponerlo, ¿no? O sea, al final del día, ¿no? Alguna presunción, sí, Lo que pero abunda para no efectos de perjudica, eficacia, ¿no? exactamente. Es como Entonces, preventivo, ¿no? preventiva de alguna, bueno, por lo menos, ¿no? Pero no Sí. puede ser el único elemento que tengamos, ¿no? Así es. Y que arrendamiento y extinción de dominio, yo creo que deberíamos hacer un programa completo porque Así da es. para hablar muchísimo. Yo creo que lo tocaremos en otra ocasión, porque de verdad está muy bueno ese arrendamiento, extinción de dominio. Pero damos la vuelta, pasamos. ¿Qué otro régimen de personas físicas hay? Uno más. Uno más, actividades empresariales. Actividades es muy bonito. empresariales. Sí. ¿Qué diferencia, Alan, qué diferencia hay entre una actividad empresarial y entre una actividad, por ejemplo, de honorarios y servicios? A lo mejor son términos que suenan Claro. complejos, pero en materia legal tú los debes de tener muy claros, porque para actividades empresariales nos referimos a comerciantes, Así es. mercantiles, y para lo que nosotros llamamos honorarios nos referimos a cuestiones civiles, Así contratos civiles. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia, Ana? Pues, como tú lo comentaste, ya me ganaste en la respuesta, en la pregunta iba la respuesta, pero bueno, vamos a hacer como que sabemos un poquito, ¿eh? Al final del día, el hecho de que se rija por normas diferentes, hablando de un marco jurídico totalmente distinto, tiene efectos diferentes. Vuelvo al tema del litigio, ¿no? Hablando de un contrato de cuestiones empresariales, al final del día, podemos hablar de proveedores de servicios, pero no de proveedores de bienes generalmente, ¿no? Y la regulación que existe es diferente. Por ejemplo, ante un incumplimiento de un contrato de prestación de servicios, si a nosotros como abogados algún día no nos pagan, habrá que recurrir a unas normas diferentes con unos efectos totalmente distintos a los empresariales. Entonces, y en materia, ya pasándolo a materia fiscal, estaríamos hablando que todo lo que son prestación de servicios, cosas civiles, irían bajo la figura de honorarios, ¿no? Y los que son actos de comercio, decimos nosotros entre comerciantes, ¿no? Iría bajo la figura de actividades empresariales. En actividades empresariales, ¿qué son? O cuéntanos un poquito. Ok, por ejemplo, actividades empresariales entra todo el tema de
actividades comerciales, agrícolas, también puede ser financieras en este caso, que en general lo importante, lo interesante acá es el tipo de deducción. En esta clasificación de actividad empresarial estamos hablando que ya hay un tema de ingresos, pero también va a haber un tema de deducciones, un tema de costos, facturación, que deben ser deducibles y estrictamente indispensables como tal para la operación de la actividad o para desarrollar dicha actividad. Entonces acá ya entramos en la formulita de ser tus ingresos menos tus deducciones. Y ya posterior a eso, obviamente, ya lo mandas a tu cálculo de ISR, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hace un poquito diferente como tal el cálculo del impuesto contra un honorario con lo que es la actividad empresarial. Y aquí en actividad empresarial, el otro día, a lo mejor es un tema, espero no causar debate, que no me lo tome nadie mal, ¿no? A la audiencia, claro. Pero el otro día, un determinada figura política, Cuadri, dijo, solo deberían de pagar impuestos, de votar quienes paguen impuestos. Quienes no paguen impuestos no deberían tener derecho al voto. Y surgió alguien que dijo, no, es que están pretendiendo que los pobres paguen impuestos. Y los pobres no deberían de pagar impuestos porque ganan poco. Tengo una opinión muy personal, no quiero hacer esto político, pero desde el punto de vista profesional, si yo gano poco dinero, vamos a asumir, yo me dedico a vender mercancías y gano 50 pesos diarios, ¿tengo un régimen en el que pueda tributar, estimado? ¿Tienes un régimen en el que puedas tributar? Ajá, si yo soy empresario, soy pequeño comerciante, tengo mi puestecito no sé, en el mercado, en donde sea, gano, supongamos que me va mal, gano 50 pesos diarios, pero quiero contribuir con México, quiero cumplir mi obligación constitucional de pagar impuestos. ¿Tengo algún régimen asequible para mí? Sí, claro, hay el régimen de incorporación fiscal. Que es de actividad empresarial, ¿no? Así es. Entonces, con ese régimen, obviamente, es lo que antes conocemos como el famoso REPECO, o régimen el famoso REPECO. De pequeños contribuyentes, ahora es régimen de incorporación. Entonces, también es como ingresos menores de 2 millones. Y lo mismo, la autoridad da muchas facilidades para incluirte en ese régimen, tanto presentación de declaraciones automáticas en línea. Eximían mucho el tema de no se requiere un contador, la realidad es que tal vez no, pero se requiere el conocimiento general para poder presentar dichas declaraciones, ¿no? Y luego llegan multas, sanciones, es todo un panorama, no nada más es presentarla. Por presentar. Si bien la autoridad te da las herramientas, sí es necesario conocer de forma general la presentación de dichos elementos para evitar que lleguen ese tipo de En este caso, este régimen pues plantea también declaraciones cada cuánto tiempo, ¿hay anual, mensual? Ahí en este caso, por ejemplo, son bimestrales, aquí el tema es la disminución del impuesto. Entonces, el primer año no pagas impuestos y ya después te vas pagando impuestos del 10%, dependiendo del monto de ingresos que tengas. Entonces, como son de las facilidades que como tal emite la autoridad, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, tienes una facilidad de, básicamente, condonación de impuestos, ¿no? Durante el primer periodo. Durante el primer periodo y el segundo, y va disminuyendo. Va disminuyendo, ¿no? Es correcto. Entonces, si hay un régimen, digo, si tú, sin ofender, si tú te consideras pobre y dices, no, yo no soy pobre, yo no pago impuestos por eso, hay una opción de tributación para ti. Está el régimen de actividad empresarial, que primer año que tributas te tiene una condonación del 100% de impuestos. O sea, básicamente no pagas impuestos, aunque sí los estás pagando, solo que el gobierno te los está perdonando, ¿no? El régimen te los está perdonando. Entonces, si eres pequeño comerciante, tienes una opción también. No podemos evitar hacer esa mención. Es correcto. Nos ha faltado hablar de personas morales, pero yo creo que ya por tiempo, no vamos a hablar de personas morales, lo vamos a dejar para otro programa. Pero ya para ir cerrando, ¿qué nos puedes recomendar? Ya que nos quedamos en personas físicas, ¿qué nos puedes recomendar a nosotros, personas físicas, y a las personas físicas que nos escuchan respecto a la cuestión tributaria de impuestos? Okay. En este caso, yo creo que la principal recomendación sería revisar muy bien en qué régimen estamos tributando. Eso es muy importante. Tratar de aprovechar los beneficios empresariales, lo mismo el tema de deducciones, y ir vigilando como tal los ingresos que tenemos, las deducciones. Para mí sería como la recomendación principal, ¿no? Ok, vamos a seguir ahorita con las más recomendaciones. Hacemos pausa un momentito y este es su programa, el ABC del empresario. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Veracruz. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toque el entrevistador del INEGI, ábrele y dile: ¡Pregúntame! 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 ¡Me da pena! ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
Obtén como uno de los beneficios de afiliarte a Canaco el poder participar en entrevistas de radio, televisión, menciones con costo preferencial y un mailing gratis a toda nuestra base de datos empresarial. Si acostumbras a reunirte con familiares y amigos para compartir momentos, recuerdos y sabores, Picadeli Confitura de Chile Manzano es el aderezo ideal para acompañar queso, pan y vino. Es un producto orgullosamente veracruzano que se presenta en 5 combinaciones distintas de frutas, especias de la región y niveles de picante para todos los gustos. Contáctanos al 2291 2085 45. Picadeli, el picante nunca fue tan delicioso. ¿Quieres rentar algún espacio para tus reuniones de trabajo, fiestas o convenciones? Canaco tiene la solución. Contamos con servicio como coffee break, internet, estacionamiento y más. Afíliate y obtén un costo preferencial. Este es su programa del ABC del empresario. El día de hoy hablando de los impuestos y de cómo pago los impuestos. Queremos abordar personas físicas y morales, pero ya nada más nos quedamos con físicas aquí. Nuestros especialistas tienen mucho que decir y ya en otro programa hablaremos de personas morales, daremos continuidad a esto, también de extinción de dominio, que creo que puede ser muy interesante. Sí. Y bueno, ya para concluir, para ir cerrando el programa, Jorge, nos dabas unas recomendaciones para las personas físicas que pagan impuestos. ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar? Claro. En este caso, bueno, también cuidar mucho, y ahorita con los cierres de año es importante irnos preparando ya para las declaraciones anuales, validar los comprobantes y un tema importante para el cierre del ejercicio, los famosos comprobantes. Bueno, hay que revisar que las facturas que tenemos no sean de los famosos EDOs o los EFOs, que son las facturaciones por ahí que muy sonadas últimamente, hay que validar, ¿no? Que ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Que son las famosos EDOs y EDOs. ¿Qué significa EFOs? Los que deducen... Empresas que facturan operaciones simuladas, ¿no? Así es. Y tenemos a los EDOs, ¿no? Empresas que deducen facturas simuladas. Entonces, que nos estamos refiriendo a compraventa de facturas. Y aquí sí quiero hacer la precisión, ya lo hemos abordado en otros programas. Recuerden, comercial, que no puede faltar. Cuando hablamos de venta de facturas, no nada más nos referimos a las facturas chocolate. Recuerden que la ley habla de operaciones inexistentes. Y en operación inexistente puede entrar hasta Jorge. ¿No? Es correcto, sí. Sí, van a tu domicilio, donde está tu despacho, y no encuentran tu despacho, te vas como operación inexistente. Ese día te fuiste de vacaciones, cerraste, los empleados se fugaron y no te dijeron, está cerrado el domicilio, no localizado, y te puedes ir hasta por operaciones inexistentes. Es correcto. Entonces, es correcto, ¿no? Entonces digo, para que tengan presente ese tema. Cuidar la materialidad del servicio, ¿no? Cuidar la materialidad del servicio y pues cuidar todo este tema. Y tú hablabas de una validación. ¿A qué te refieres con validación? Ok, como tal la autoridad nos da margen para antes de la presentación de las declaraciones anuales que validemos efectivamente que no estén las empresas con las que trabajamos normalmente dentro del famoso 69, ¿no? Del Código Fiscal. Entonces hay que validar esa información y pues como sugerencia todavía tenemos algunos meses para... ¿Quién lo hace? El contador. El contador. cada empresa es responsable. Quieran a su contador, páguenle bien. Sí. No, cada empresa es responsable de la validación. El contador, ¿por qué le pago tan caro? ¿Qué tanto hace? Y el contador ahí validando proveedor por proveedor. ¿No? Hay muchas herramientas ya electrónicas o digitales por ahí para hacer la validación, pero sí es un trabajo que recomiendo que todas las empresas y las personas físicas o morales deberían de realizar, ¿no? Perfecto. Alan, no hables, bueno, sí, vamos a hacer este ejercicio. Ya no hables, si quieres. Para dar una recomendación, háblale a todos esos que rentan sus casas y no están dados de alta en el SAT y que no expiden recibos de arrendamiento. ¿Qué les dices, Alan? Mándales un consejo. Pues yo me iría incluso a algo todavía más extremo. Hay quien renta sin contrato. Entonces, lo escucho. Entonces, de verdad no tienen idea lo común que es que lleguen a la oficina y que te digan, oye, es que estoy rentando tal propiedad, pero fíjate que no tengo contrato, fíjate que no tengo recibos. Entonces yo los invito a que hagan sus contratos, a que contraten un abogado, porque todo el mundo piensa que eso a veces es no invertir,
a veces sale muchísimo más caro las Ay, consecuencias. me cobra muy caro el abogado para lo que va a hacer, para las pinches 2 hojitas que me entregó, ¿no? O voy a la papelería y compro un formato de un contrato que me venden, que no es de eso a nada, no está mal, pero al final del día, esos contratos vienen basados con legislación de la Ciudad de México. Entonces, como las normas civiles varían de un estado a otro, puede tener ese contrato, probablemente no te sirva ante una eventual contingencia derivada de algún incumplimiento del contrato de arrendamiento. Sean muy puntuales, exhibiéndolos, girando o dándole a la persona que estás arrendando su recibo debidamente. Y claro, no se puede dejar de lado la autoridad fiscal, ¿no? Pero ahí ustedes son los expertos en ese tema. Claro, no se puede dejar de lado porque ¿qué podría pasar, Jorge? ¿Qué efectos les traen si no están expidiendo recibos de arrendamiento? Seguimos hablándole a estas personas. En este caso, estamos hablando del tema de deducción, es no deducible y bueno, para efectos legales ya ahí nos comentó, ¿no? Que pues, no podemos ejercer cualquier tipo de demanda si no tenemos como tal un contrato, ¿no? Entonces claro. es importante. Sí. Y bueno, si ustedes son personas físicas y tributan en México, ya tienen una guía de algunos escenarios que hay para tributar. Si ganan poquito no importa, ahí tienen su régimen de incorporación fiscal, pero todos podemos cumplir con esa obligación constitucional de contribuir con los impuestos. Y bueno, finalmente para recordarles, ¿no? El curso taller de capacitación laboral que comentaban al inicio de esta charla, que se llevará a cabo el día 25 de febrero de 8 de la mañana a 7 de la tarde, todo el día como ya lo comentaron, tiene un costo de 2,800 y puedes reservar con el 50% de anticipo. Entre los módulos que se van a ver están relaciones de trabajo, reclutamiento, condiciones generales de trabajo, jornadas laborales, terminación de jornadas laborales, muy importante también, procesos de rescisión, relaciones colectivas, contratos colectivos, el nuevo rol del sindicato y bueno, un análisis a la NOM 035 y temas de subcontratación que ya estuvimos platicando en la primera cápsula de este programa. Entonces ahí está este curso tan interesante de Hostos Pacheco Abogados y cualquier duda o comentario pueden contactarse con la cámara o con su servidor o a los números que ya vieron en pantalla. Muchas gracias, Alan, muchas gracias, Luis, por habernos acompañado en este programa. Los saluda Pablo Gutiérrez de su programa El ABC del Empresario. El ABC del empresario.